para que el CIPAS quede grabado, ¿vale? ¿Cómo van con las actividades? ¿Cómo van con las actividades? Bien, tutor, adelantando de a poco el desarrollo de la guía. Ok. Yo voy a hacer otros CIPAS de pronto la semana entrante, el lunes, para poder ayudarles con esta parte de la guía, pues con lo que tengan de ustedes de preguntas. Entonces, recuerde que cada participación que tenga del CIPAS va a tener un porcentaje del 5%. Entonces, si va, ya monté las notas, ya tengo las notas, voy a montarla en el centralizador. Revisen las notas. Si le hace falta alguna nota, lo cuadramos con lo que es del CIPAS. Listo. Con la parte del CIPAS, porque es participación que han tenido ustedes. Bien, este CIPAS lo quiero llamar herramientas de normatividad y mejora de escritos y manejo del árbol de problemas para fomentar la actividad. ¿Qué pasa con esta actividad? La actividad tiene la siguiente condición. Esta actividad tiene que realizar ustedes un árbol de problemas y toda documentación que les está pidiendo a ustedes que sea por lo menos toda documentación que sea con normas APA. Si ustedes han visto, ya alguno digo, está muy bien, excelente, póntele en el trabajo. Y a otros les he dicho que tiene que aplicar normatividad APA. Listo. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la normatividad APA para ayudarles a ustedes y para poder gestionar esta variable. Entonces aquí, esa es la actividad, esa es la que el CIPAS que va a hacer es explicar toda la actividad. Entonces siempre va a pedir a ustedes eh, que hacerlo con normas APA, que es una de las normas que se puede hacer. Si usted hace el documento con normas APA, el contenido es bueno, porque yo he leído los contenidos. Entonces, para que sepan. Entonces, aquí es identificar esa parte de las normas APA. Y otra cosa que pide el documento que les monté en la parte del foro, pues el foro les monté esta situación, tener por lo menos una política de plagio. Entonces voy a hablar de lo que es la política de plagio, porque nosotros cuando evaluamos lo hacemos a través de Turnitin. Listo. Entonces una evaluación de Turnitin y hay unas coincidencias que sean, no es plagio, sino coincidencias, nivel de coincidencias. Vamos a hacer el listado de asistencia. Necesito el listado de asistencia para poder saber quiénes están. Entonces se los voy a mandar para que me lo vayan diligenciando si es tan amable. El listado de asistencia. Entonces se lo voy a montar aquí al foro y la idea es que podamos hacerlo para poderlo, eh, pues para poder que ustedes puedan saber quiénes están participando en este CIPAS y poder ayudarles con la nota, con la participación. Bien, les cuento una cosa, el 5 de abril va a haber una web conference. Entonces, el 5 de abril es la web conference que el director de grupo ha querido pues hacerla en esta fecha. Es bueno que participen. Yo cierro este archivo. Es bueno que participen también en la web conference para que les ayuden con la nota. Entonces, voy estoy aquí montando ya la asistencia y voy a compartirla. Tutor, buenas noches. Dime. No, no me aparece el globito para el chat. No sé si a los otros compañeros les Bueno, parece lo mismo. ya lo No, a mí configuro. tampoco. Entonces, aquí es una configuración. Lo voy a poner como moderador. Es esto, la configuración de moderador. Poner en moderador. Vamos a hacer esto y mientras lo... Listo, los que ya le aparecen el globito para la parte de preguntas, pueden diligenciar la asistencia.
A mí sigue sin aparecerme, tutor. No me aparece el Sí, globito. pero sí, porque igualmente como lo estoy colocando moderadores es por esa situación. Bien, ¿ya les aparecen? Chicos, ¿les aparecen? No, señora, a mí no. Ya, No, a mí no me usted ya me aparece. colocó de No, a mí moderador. ¿Qué no les, tampoco me ap- aparece. qué no les A mí aparece? ¿La lista de asistencia? El No chat, no aparece aparece el el chat. chat. tutor. Este chat. Sí, ese globito no está apareciendo. Incluso porque en configuraciones, yo también estaba, pues en las configuraciones que tengo, pues yo aquí decía mostrar el balón del chat y ya lo desbloqueé y tampoco me aparece. Por ahí, debes, eso, por ahí le di y tampoco me está apareciendo, entonces Ya, no sé. fíjate por favor. ¿Será que hay que salir y entrar de nuevo? Dale a ver, O darle Lidia, yo te espero. F5. Ah, bueno, me va a salir, perdón. No, señor, no me aparece. No les aparece. Ah, Bueno, entonces va a tocar hacer la lista de asistencia de otra manera. Ok, a ver si lo puedo cuadrar aquí. es por el chat. No, entonces yo bajo la lista de asistencia que tiene la plataforma. Muy bien, entonces, ¿qué son las normas APA? Las normas APA, si usted me presenta un documento con normas APA, ya tienen el 90% aproximadamente del trabajo, porque la norma APA es una normatividad que lo exige siempre la universidad y hay muchos docentes que se pegan de la normatividad APA. Entonces, uno de los productos es un esfuerzo para centrarse en la exposición objetiva y pragmática. Su aplicación es comparativamente mucho más sencilla y abarca el 75% de las revistas y trabajos universitarios. Hay una situación, existe la norma ZAPA sexta edición y séptima edición, no hay ningún problema. Yo les valgo con la sexta o la séptima, eso no es ninguna situación. Pero la idea es que tengan una misma fuente, que es la fuente de Daniel Roman, así estoy grabando, sí. Daniel Roman, la fuente que puede también tenerlo con la séptima edición, que son varios tipos de letra, que son Calabril, Arial, Lucinda, Daniel Roman, Georgia, Computer Moderne. Entonces, son situaciones que se puede dar. Las márgenes son de 1 pulgada, ¿cierto? Por cada lado de las páginas. Y la portada es importante. Eh, yo he visto trabajos que, por ejemplo, los que montan en Word, tan siquiera que tenga una portada, no más. Les pido solamente una portada, ni siquiera introducción
y si tiene alguna referencia bibliográfica lo hacen. Un encabezado, es importante el encabezado que tiene y una longitud de los títulos que sea por lo menos limitado a 12 palabras. Pero no importa porque igualmente como están haciendo ustedes trabajos entregables, es importante que tenga el título y la portada, que es del trabajo. Hay algunas que piden solamente la parte de copias, copia del URL o el DOI. DOI es una de las variables para pasar documentos o que tengan apreciación de los documentos. Citas, tiene que haber tan siquiera algunas citas, por ejemplo, algunos les he escrito, recuerda citar bien con normatividad APA o aplicar normas APA, es aplicarle al texto y a las citas. Eh, por ejemplo, esta parte que es muy importante, que habla sobre el uso del ETAL, se une como primera cita, es cuando hay casi no hay información del documento del texto, los autores, importantes los autores y las referencias. Se pueden referencias, por ejemplo, en la parte de incluir la fecha de recuperación, cuando son textos de Internet. La estructura que por lo menos deben de aplicar dentro de su trabajo es la portada, eso es lo más importante, la portada. No importa el de resumen ni el texto, pero la portada es importante y el texto del trabajo, lo que es el cuerpo del trabajo y algunas referencias bibliográficas. Entonces su trabajo debe tener por lo menos la portada, el texto y las referencias. La portada de un estudiante, porque hay portada para investigación y portada para estudiantes. La portada para estudiantes académicos incluyen el título del trabajo, los nombres del autor o autores, la afiliación del autor, nombre de la universidad, nombre del curso, profesor. He visto que colocan, por ejemplo, el director del curso se llama el doctor Vladimir, el doctor Vladimir, pero colocan Vladimir. Incluso he visto dos trabajos que no aparece el nombre mío, sino que aparece el nombre de otro tutor. De pronto hacen en la misma plantilla, colocan el trabajo. También se debe agregar la fecha y el número de páginas, si lo pueden hacer, porque igualmente los trabajos son cortos. Los documentos de estudiantes no incluyen un encabezado para poder hacerlo. Entonces, sería importante lo que la portada, el cuerpo y la referencia bibliográfica. Cuando hablamos de portadas en renormatividad APA, es muy importante porque tenemos que tener el título. Mire ese título, un título bueno, el nombre del estudiante o estudiantes que dan, nombre de la universidad del curso, nombre del profesor y toda la parte de las fechas. Cuando ustedes están haciendo las introducciones de los trabajos, la introducción es valedera cuando son trabajos en equipo. Yo los valgo también en los trabajos de los equipos. Y trabajos individuales, cuando yo les digo, hágale el trabajo individual y lo pueden hacer individual y pasame todo el esquema. Eh, la portada para los trabajos académicos incluyen el título de trabajo, los nombres del autor, la afiliación. Entonces, tiene que haber una introducción del trabajo. Esa introducción es muy buena para saber qué los está mostrando frente al trabajo. Cuando hablamos de las referencias bibliográficas son más o menos así, de este estilo. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren, Word tiene una herramienta buena, es una de las herramientas que uno puede utilizar para la parte de normatividad APA. Entonces, por ejemplo, estoy copiando un texto, listo. Entonces, yo puedo ir para la parte de referenciación e insertar cita, agregar nueva fuente. Lo que guarda Word son las fuentes, no es como Mendeley u otros que guardan las fuentes bibliográficas y las sacan, no, solamente guarda lo que no son nombres, no más. Entonces, por ejemplo, voy a buscar un documento, acá voy a buscar un documento, que sería, por ejemplo, en Google Académico, y voy a buscar, por ejemplo, ética, ética contable. Muy bien. Está en PDF. Ese voy a sacar lo que viene en la red, esta Redalib. Bien, listo. Entonces, bajo el texto. Bien, entonces necesito, por ejemplo, me gustó el texto para la parte ética. Bien, entonces voy a pasar este documento y buscamos, por ejemplo, ¿qué nos pide aquí? Para insertar la cita, agregar nueva fuente, nos pide, primero, aquí nos escriben qué tipo de fuente es, libro, sección de libro, artículo, artículo de periódico, conferencia, informe, sitio web, documento, sitio web, arte, grabación,
sonido, película, entrevista, patente, caso o varios. Ese es un artículo. Bien. Que tenemos que los autores, es un solo autor, se llama Fátima de Nobrega. Entonces, editar, aquí no le coloco nombre de autor, sino editar, y nos colocan el apellido, por ejemplo, de Nobrega y Fátima. Lo coloco así. Fátima. Bien. Aquí está, Fátima, aceptar. Título del artículo, Ética y tendencias de la disciplina contable. Bien, nombre de la revista. Vamos a ver qué revista es. Si aparece el nombre de la revista. La revista se llama Ética y tendencias contables, actualidades contables. Actualidades contables, fases. Se nombra la revista. El año 2009. 2009 y las páginas son de la 19 a la 27. 19-27. Hay más campos, claro, tiene más campos, por ejemplo, ciudad, tiene aquí parece que solamente es Mérida, Venezuela, Mérida. No tenemos el año, solamente tenemos pero no tenemos el mes, solamente tenemos, no, esta es la versión año 12. No, número 19. Esta es la versión de la revista. Esta es la versión 19. Esta es la versión de la revista, entonces no. Y la voy a aceptar. Entonces aquí aparece lo que es la referenciación con normas APA. Y para incluir lo que es la referencia bibliográfica, le doy a insertar la bibliografía y me lo coloca con normatividad APA. Usted ya escoge aquí cuál es el tipo de bibliografía, si lo va a hacer con APA o no lo va a hacer con APA, pero igualmente se da. Entonces, es importante para la parte de la referenciación colocar lo que es con la normatividad APA. Uno de los tamaños de letra siempre puede ser Calabrí, Arial, Lucy Sans, lo que vimos ahora, frente al tamaño de la letra. Es muy importante el tamaño de la letra. Y, y es muy importante identificar esta parte de la normatividad APA. Yo les voy a pasar este documento. Yo voy a ver solamente unos aportes desde Word porque me parecía horrible copiar y pegar. Entonces, existe lo que es, por ejemplo, la parte de las citas. Uno de los problemas que he visto, por ejemplo, en los trabajos es con las citas. Cuando hablamos de citas, es muy importante porque las citas reflejan esa variable, si están haciendo o no. Cuando ustedes empiecen su trabajo de opción de grados, porque igualmente van a tener que hacer un trabajo de investigación o un trabajo de lo que le plantea la universidad para poder graduarse. Pero también se centran en varias cositas, no en cuadros. Entonces, cada vez que utilice ideas de otros autores, debe dar crédito a esas ideas. El acto es acreditar esas palabras como es conocido como citas. Entonces, ¿cómo hace la cita? La cita se puede hacer dando, por ejemplo, la fecha del autor. ¿Qué hicimos aquí? En este caso, hemos dado el nombre del autor, pues el apellido del autor con lo que se ha escrito, con el escrito. Listo. Esto significa que cada cita debe informar el apellido del autor y el año de publicación. En este caso, el apellido y el año de publicación. Y una referencia completa debe aparecer en la lista de referencias bibliográficas. Entonces, cuando usted ya inserta lo que es la parte de la bibliografía, hace inserción de la bibliografía, aparece ya toda la parte de todas las referencias que ha sacado. Entonces, lo peculiar es esto, tiene que ser así más o menos como se da. Por ejemplo, cuando está diciendo Word lo saca automáticamente. Entonces, hay varios tipos de citas que pueden hacer ustedes. Por ejemplo, una cita que son citas textuales. Máximo son 40 palabras. ¿Cómo sé que son 40 palabras? Pues yo señalo aquí el documento y aquí Word me aparece cuántas palabras. Aquí van 48. 48 de 12.368 palabras. Es un contador de palabras. Tenemos los que son parafraseo. Un parafraseo es colocar, es como unas consideraciones pequeñas.
No son texto ni no, solamente son consideraciones pequeñas que se puede dar de parafraseo, o citas narrativas o citas con paréntesis. Es colocar paréntesis basados con la narrativa del autor. Listo. Eso con respecto a la normatividad APA. Por ejemplo, aquí está. Esa es una parte de una narrativa. ¿Qué colocó la narrativa esta parte del ejemplo? Que son unas comillitas. Esas son las comillitas y aparece aquí el apellido del autor y la fecha del autor. Listo. Bien. Con respecto a las citas. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la referencia bibliográfica, es muy importante esa parte de la referencia. Textos que no tengan referencia bibliográfica a partir de estos momentos, su calificación va a disminuir. Porque igualmente la referencia bibliográfica es importante. La referencia bibliográfica es saber de dónde sacó cada artículo, cada pensamiento. Ya llegan trabajos que ya son con referencia bibliográfica y que tienen que ser mencionadas. Entonces va, por ejemplo, lo mejor es colocar la referencia bibliográfica y saber de que hay una diferenciación, unos espacios, y se hacen por orden alfabético, la parte de las referencias bibliográficas, que apoya frente a la parte de la normatividad APA. Listo. Yo le voy a mandar este documento para que lo lean. Bien. Ahora, una de las variables que se dan es esto. No hablo de plagios, no. Estoy hablando de índice de coincidencia. ¿Qué es una coincidencia? Cuando hablamos de plagio, nosotros hacemos que el que escriba un artículo o el que escriba un pensamiento, nosotros nos apoderamos de él y lo copiamos como si fuera nuestro. Eso sería plagio. Nosotros en la UNAP tenemos una herramienta que mira los niveles de coincidencia. Hay unos que son de 67. He visto grupos que son 67, 70, 80, 90, pero no hacen esa valoración. Es bueno que tener la parte de los niveles de coincidencia sean por lo menos entre 15 y 20% aproximadamente. Entonces, cuando hablamos de plagio es importante saber de que mm, la herramienta Turnitin tiene unas recomendaciones para la parte de los niveles de coincidencia. ¿Qué es un nivel de coincidencia? Nosotros los docentes tenemos que abordar esos niveles de coincidencia y decirles a ustedes, ojo, están teniendo unos niveles de coincidencia muy altos. Lo que pasa es que tiene que disminuir los niveles de coincidencia y esa coincidencia se da cuando usted copia todo un artículo, cuando copia todo un párrafo, cuando copia usted, porque esos niveles de coincidencia se notan realmente en los trabajos. Nosotros damos unas recomendaciones a los estudiantes para poder tener esas habilidades de redacción. Bueno, es difícil cuando nosotros somos tan contables, tan numéricos, es difícil tener esa parte de redacción. Nosotros los numéricos nos dan mucha dificultad, los que manejamos números. Experimentar con diversos modos la proporción de comentarios sobre los trabajos y quedarnos con una sola parte de pequeña corrección que se hace frente al trabajo. Y ofrecemos una retroalimentación, que es lo que hacemos los tutores cuando ustedes nos presentan los trabajos. Entonces, en este caso, a partir de los trabajos que me entregan, estaré revisándolos y indicándoles sobre los grados de coincidencia que tienen. El estudiante debe entender y leer sobre el tema que va a plantear antes de escribir las diferencias y si está parafraseando o si está dando directamente o planteando una idea original. Es muy importante entender esta situación porque cuando están parafraseando, porque yo he visto trabajos que los copian y los pegan. Eso no, es su conocimiento, lo que usted está aprendiendo dentro de la materia, por eso se llama ética, dentro de la materia para poder desempeñarlo. Citar acuerdos al sistema planteado. Por ejemplo, nosotros tenemos APA, no manejamos ni Chicago, ni Latino, ni nada de eso, solamente APA. Nosotros manejamos APA. Y revisar los textos varias veces dando relevancia a la cantidad de citas que se presentan. Muchas citas generan mucho nivel de coincidencias. Verificar que todas las ideas no son apropias y que sean establecidas como tal, para así eliminar la posibilidad del plagio, del error, ¿cierto? Entonces, creo que han tenido usted tutores que se han pegado de los niveles de coincidencia, porque no pueden haber tanto nivel de coincidencia en trabajos escritos. Listo. Turnitin hace eso, una lectura. No les muestro un trabajo, porque igualmente es meterme con un grupo y no. Entonces, recuerde que Turnitin hace una lectura
frente a la parte de esos niveles de coincidencia. Y esta herramienta fue creada por 4 estudiantes de doctorado que vieron la necesidad de una aplicación de correcciones por pares. Entonces, esta herramienta la tenemos nosotros dentro de la plataforma y automáticamente nos muestra el nivel de coincidencia. Listo. Es eso sencillo para la parte de la normatividad APA y los plagios. Con el nivel de coincidencia. Árbol de problemas. Yo sé que saben ustedes hacer un árbol de problemas, pero existen varias herramientas para la construcción de un problema. El documento le está pidiendo un árbol de problemas, pero existen varias herramientas. Una de ellas, yo utilizo más esta, se llama Bexter. El Bexter es una para plantear problemas. Bexter. Está el modelo espina de pescado o Ichikawa. Ese es otro. Y tenemos los 5 porqués. Este es otro. 5 porqués y árbol de problemas. Árbol de problemas. Es el que está pidiendo la herramienta. Pero, ¿qué es un árbol de problemas? Un árbol de problemas es una técnica que centra lo que es causa-efecto. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se origina? Recuerde que el documento, el trabajo que tiene que hacer es construir un árbol de problemas. Entonces, se origina desde un problema central. He visto un trabajo que muestran, he visto un trabajo, lo he dicho que el problema está mal planteado. Cuando ustedes plantean un problema, es un problema. Falta, no tiene, carencia, siempre da en forma que negativa para la parte del problema. Este árbol de problemas tiene la siguiente situación. Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema. Es un modelo de relaciones causales que lo explican y facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias del problema. Es importante que los componentes del árbol de problemas deben presentarse en la siguiente manera. Solo un problema por bloque. Problemas existentes. Por ejemplo, cuando estén construyendo esos problemas existentes. Una situación, siempre hay que estar en una situación negativa y deben ser claros y comprensibles. El proyecto debe concentrarse en raíces, que son las causas. Y la idea es que se encuentren soluciones para esta. No sea en este caso, pero cuando uno está construyendo un árbol de problemas, sea para la parte, hay una materia que se llama, incluso es una carrera, es una especialización que se llama evaluación de proyectos. Cuando usted está construyendo el marco lógico, primero construye el árbol de problemas y después el árbol de soluciones para poder llegar al marco lógico. El árbol de problemas tiene esa siguiente situación. Tiene lo que son las causas del problema. Entonces aquí en la parte, pues llama árbol de problemas, no es presentado como un árbol así, no, sino que presenta como una especie de raíces que son las causas que llegan al problema. El problema tiene que ser en negativo. Las causas son en negativo y las consecuencias son en negativo. Ese es el problema principal que se debe de ver. Y tiene la siguiente situación. Es un problema principal en negativo, donde tiene unas varias causas. Puede ser 3 causas, puede ser 4 causas, puede ser causas principales y causas secundarias. Y tienen unos efectos, estos problemas. Entonces, este problema principal lleva a unos efectos donde ese efecto puede acarrear situaciones que desmontan ciertas variables cuando se está construyendo modelos para poder identificar el problema principal. Eso con respecto al árbol de problemas. Entonces, el CIPA de hoy, chicos, era poderles explicarles un poco lo que era la normativa por encimita de la normativa, porque la normativa APA es muy extensa, demasiadamente extensa. Nos podemos llevar por lo menos varias clases explicando la normatividad y poder enfocar lo que son los árboles de problema. Bien, no sé qué dudas tengan hasta el momento. Dudas que tengan. Tutor, no, muy claro, pero yo tengo una pregunta, pues este árbol de problemas es con respecto a una problemática que se haya encontrado pues en Colombia, ¿verdad? Sí, es que yo propuse un tema, pero he estado buscando y no encuentro más información, entonces solo con la información que tengo puedo crear como unos supuestos o tiene que ser muy pegado a la realidad de lo que encontré.
Porque finalmente el problema que se suscitó de la problemática que yo escogí da para muchas cosas, porque lo que faltó ahí es, o sea, la ética no solamente pues es para nosotros como contadores, sino pues en todos los aspectos, pues. Entonces, no sé si se pueda como ahondar más, no con base en la problemática, sino con los problemas de ética que se están viendo actualmente. ¿Cuál es el problema principal, Livia, que has encontrado? El del trabajo que yo escogí fue el del Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro. Listo. Entonces, Ujú. Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, problema principal, ¿en qué época se dio? 2017 creo que fue. ¿Será que no sé Listo. buscar en Google? Del ahorro. ¿Cuál fue el problema principal que ellos tuvieron? Ay, Voy a espéreme ya. construirlo a través de una herramienta. Aquí la plataforma nos permite algunas herramientas. Es fácil porque no se Eso hace fue en Excel ni nada. una venta de una cartera que fue, ya me acordé, la venta de cartera que no, Venta de cartera. sí. Ok. Dame un minuto. Yo hago un contexto de frente a este problema que podemos construir. A ver, aquí aparece trabajo grupal. Ya no aparecen los códigos. Las herramientas. Bueno, vamos a ver si encontramos acá. Entonces, enlaces para Quedó crear ah, de problemas. Hay varios que son gratuitos. El Canvas. Canva, No, continuar. yo no es con respecto al diseño, sí, porque yo No, no, incluso, bonito hacer un diseño para bueno, iniciarlos. Listo, para hacer perdón, sí. una contextualización. Ah, ok, bueno, señor. Muy bien. Vamos a ver si aparece un árbol de problemas. Sí, ahí aparece Educación, porque esto. esa es la que yo uso para hacer casi todos los trabajos porque es muy fácil. Me Yo tiene utilizo a, otra, no tanto me gusta esta. ah, Acaso me gusta esta. a mí me encanta. Árbol de problemas. Ahí tiene. Muy bien. Bien. Entonces, plantilla. Bien. Yo voy a poner un problema que encontré, ¿cierto? Ujú. Yo lo voy a poner en este contexto. Eh, Esto es una empresa. Entonces, Fabricato. Les muestro el contexto. Yo creo que incluso lo van a ver y van a copiarlo ustedes. Fabricato. Ok. Balance. Yo creo que les muestro a ustedes balance general. Balances históricos. Históricos. ¿Se los mostré, sí o no? Sí, ese lo vimos en el otro sí. Sí, que vimos esa problemática. Muy bien. Ajá. Yo voy a abrirlo como problema. Entonces, a ver, eso fue en el 2000, fue en el 2010. Corte anual. Bien, vamos a ver si fue no, eso fue en el Ese 2012. fue el de los activos, ¿cómo es? Propiedad, planta y equipo, creo que fue. No, Había fue un varios, Ah, bueno. fueron varios. 2000, creo que fue en el 2011. A ver, bueno, ok, ahí está. Estados financieros, análisis. Ok, aquí está. Esta la utilidad es esta. Ok, está. Activos. Valorización. Muy bien. Entonces, Ah, sí. aquí el problema Valorización de principal, los activos. Livia, podemos decir que
hubo inflación. Entonces, aquí lo voy a colocar así. Problema principal, ¿sí? Entonces sería falta de procedimientos éticos para el manejo de la información de los estados financieros. Eso es un problema ético, realmente. ¿Por qué ético? Porque este problema se derivó varios problemas. Aquí, falta de procedimientos éticos para el manejo de la información de los estados financieros. Bien, ¿cuál podría ser una causa de este problema? Chicos, ¿cuál podría ser una causa? Pero una causa por lo que eso sucedió o Una o una causa por lo que causa sucedió. ética. Pues No puede ser una causa por lo que sucedió. que es mentira esa información, pues que se falseó la información, Pero ¿por qué puede haber una causa de esa situación de falsear la información? Porque este problema lo abarcó con Interbolsa. porque necesitaba Entonces, ocultar información. sí, entonces puede ser ocultamiento de información. Entonces aquí puede ser una causa pero es que lo que es ocultamiento sería como una consecuencia. Ok, entonces, Una causa es por qué nace ese problema. Por ejemplo, el alcoholismo. ¿Por qué puede nacer el alcoholismo? Puede ser varias situaciones. Una causa es que sea de padres alcohólicos. Otra causa es que genética. ya tenga un trauma psicológico. Son causas. Ya. Manipulación de información podría ser. Pero mira, si las hablas con manipulación de información, vendría a ser que la consecuencia. El problema es la falta de procedimientos y la consecuencia es la manipulación. Ok. ¿Sí me hago entender? Mira que el problema Sí, principal, Reducción en ¿por las qué es? Sí, ventas sí, o algo así, señor. difícil de pero encontrar. ¿Cómo? Que la causa como les va a estar reducción en la, difícil de encontrar. Falta Reducción de en las principios ventas. éticos por parte reducción en las de ventas, los contadores. reducción en las ventas, por lo cual llevó a inflar los estados financieros o algo. Listo. Voy a tomar el tuyo y la falta de juicios éticos. Entonces, puede ser reducción de los ingresos operacionales. Reducción de los ingresos operacionales. Esta es ¿qué? Una causa. Una reducción de los ingresos operacionales nos lleva a nosotros a tener una falta de procedimientos éticos en el manejo de la información. Y lo otro es la parte falta de ética, falta Falta de de ética, principios éticos. es correcto, falta de principios éticos de los contadores y revisores fiscales. Falta de principio es una causa. Uno dice, yo no lo hago. Jóvenes, el contador, muchas veces, el contador muchas veces se va a llevar. Cuando está estudiando, guarda los principios. Cuando ya hace el ejercicio, porque ya hay plata de por medio. Chicos, se los digo porque muchos de mis estudiantes son contadores de otras universidades y tengo amigos contadores y es cuando ya muestran un peso más un ingreso adicional más, ya empiezan a faltar esos principios éticos para poder hacer bien el trabajo contable, desde la parte del IVA, la parte de reducción de RTF, todo eso. Eso se deriva de todo el proceso. Bien, otra causa que se puede derivar esa situación es porque una causa puede llevar, por ejemplo, mal manejo de los procedimientos administrativos del negocio. Eso es una causa. ¿Qué quiere decir? Que el administrador, el, dire- el que es nombrado por la Junta, el gerente general, hace procedimientos mal llevados a los cuales no tiene capacidad administrativa para gestionar y hace que nosotros manipulemos los balances. Si, por ejemplo, ustedes, los que son más viejitos de mi edad,
que yo tengo 45 años, por ejemplo, ¿se acuerdan de Betty la Fea? Lo que hizo con las dos empresas, creó una empresa para comprar otra empresa y esa empresa que compró era la empresa dueña y estaba mal económicamente y tenía todo el activo. Y la empresa que creó era una empresa de papel. Y en la realidad se hace eso. Para salvar empresas se puede hacer esa manipulación. Eso sería muy bacano analizarlo. Bien, entonces otra sería aquí la falta de procedimientos. Falta de procedimientos administrativos o la falta de capacidades administrativas. Falta de capacidades administrativas para gestionar los recursos o gestionar los procedimientos, falta de capacidad para gestionar los procedimientos empresariales. Bien, eso es una causa. ¿Qué son causas? Lo que lleva a realizar esa variable llevan a realizar esos procedimientos que hago para poder hacer algo, un problema principal. Ahora siguen los efectos. ¿Qué efecto tiene una manipulación? Un efecto es aumento de los precios. Entonces, aumento ilícito de los precios de las acciones. Aumento, espera un momentico, yo lo cuadro aquí. Un momentico y lo cuadro. Doctor, se dejó de compartir el árbol. Y no se está escuchando. Ah, les queda claro. Ay, hace Uf, rato Sí, estaba usted sí, hablando, claro. hace rato seguro usted estaba hablando y nosotros aquí esperando, como usted dijo, espere un momento, y nosotros, yo espere. bueno. No, bueno, volvemos otra vez. Otro posible efecto podría ser una posible evasión de impuestos, o eso sería una causa, Eso es un efecto, pero también puede ser una causa. ¿cierto? Sí, es una causa. Depende del La evasión problema de impuestos. entonces. ¿Cómo? Que depende del problema, es un efecto o una causa. Sí, depende del problema. Pero, por ejemplo, pero si el problema que yo planteé es que las personas fueron inescrupulosas, porque fue la persona, o sea, ¿es válido o tiene que ser más el análisis
de lo que esas personas hicieron en la empresa. Bueno, la falta de escrúpulos, a ver, eso O se sea, porque debe, porque las personas fueron las que hicieron algo mal, ¿cierto? Entonces, el problema es, o sea, el problema se plantea como de ellos que fueron, sí, exacto, inescrupulosa, o lo que hicieron es lo que voy a tratar, mejor dicho. Olivia, eso es un tema difícil. ¿Por qué te lo digo? Bueno, De primero, largo y ancho tiene mucha cosa. supongámonos, te voy a poner en este contexto. Vos sos una persona que llega, por ejemplo, a Colombia, ¿cierto? O llegas a Estados Unidos. No encuentras empleo. ¿Qué se te viene por la cabeza primero que debes hacer? Buscar, ¿sí o no? Buscar, Pero no sí, encuentro. mandar hojas de vida. Es correcto, no encuentro. Pero tengo hijos y están aguantando hambre. Ah, Dios. El desespero de la persona, el solo desespero, hace que la persona haga cosas indebidas y esas cosas indebidas se vuelven ¿qué? Delitos. Delitos. Ah, ok. Sí, eso es algo. Del medio del desespero hace que la persona se vuelvan delincuentes, ¿cierto? Por la situación. Ahora, soy un político X y manejo recurso económico, mucha plata. Ujú. Cuando manejo recurso económico y mucha plata, veo la oportunidad, ¿cierto? De poder, ¿qué? Robar. Entonces es difícil, porque una es por oportunidad y la otra es por qué? Por Por necesidad. necesidad. Eso es jugar con la psiquis de la persona es muy complicado. Por ejemplo, me intriga, por ejemplo, hay unas culturas que me intrigan mucho. Una de ellas es la japonesa. En Japón, si encuentran una sombrilla, la dejan. Aquí, si encuentran una sombrilla, ve, me encontré una sombrilla. Queda para mí. Qué pesar que el que la perdió, sí. Es Sí, verdad. claro. Es, por ejemplo, cuando en el metro te devuelven de más. Vos estabas en el metro, en transporte público, disculpen, pensé que todos están allí. Cuando están en transporte público, te devuelven de más. Entonces, cuando te devuelven de más, ya es la educación que recibe esa persona para devolverle a la persona, ve, te equivocaste, me dices de más y te devuelvo lo que me diste. Ya es la educación de la persona para hacerlo. Entonces, puede ser que en la casa le enseñen principios éticos. Podemos ver la materia de principios éticos contables, porque es importante en esta materia. Incluso en todo debería haber principios éticos. Pero realmente, cuando ya uno es profesional, se envuelve en muchas situaciones. La situación personal, las dificultades, la parte, y tiene que estar la persona ahí asumida, porque en medio de desespero también lo puede hacer. Es eso. Si lo contextualizas así, es difícil realmente. Bueno, sí, me quedó claro, sí. Entonces es más bien enfocarlo como fue lo que hicieron, no como personas, sino lo que hicieron que acarreó para la Es, empresa y para las personas y eso. Listo. Ya es entendí. Sí. correcto. Ok, me Bien. queda. Pero ahí tendría que ver mucho el fin, ¿o qué? O sea, ¿con qué fin lo hizo? Si es un fin personal o es un fin para la empresa. Porque si es Es un fin como, personal, pues ahí la empresa no tendría sí, nada que ver. me gusta lo que acabas de decir, según el fin. Por ejemplo, es que es como cuando hay homicidio involuntario, no lo quise hacer, pero lo hice, y homicidio, tentativa de homicidio, que cuando yo lo puedo hacer porque quise hacerlo. Las cosas, dos cosas son distintas, ¿cierto? Entonces, ahí, cuando hablas del fin de la empresa o fin personal, es difícil verlo porque faltaría ver sus estados de cuentas, faltaría ver sus variables. Por ejemplo, una persona endeudada, muy endeudada, tienen muchos niveles de tener robos en las, ¿cómo se dice? Robos, micro robos pequeños, porque tienen que pagar las deudas. Eso lo hacen una de las partes, no digo que todas, sino que es como uno de las mediciones que hacen de riesgos para entrar a trabajar en ciertas empresas. No tener un nivel de endeudamiento tan alto que incurra en esas situaciones. Porque no incurre solamente en robo, solamente en brindar información que no es, o bases de datos. Por ejemplo, en el caso, a mí me tocó mi celular colocarle un programa que se llama Truecaller. ¿Se lo conocen? No, ¿cómo se llama? Truecaller. No.
Yo lo escribo acá. Ese es para identificar las llamadas. Es correcto. Porque ya yo decía, pero ¿cómo saben True, Pero entonces Caller? debe ser, no es con la E pegada, true de verdad, caller de Si es llamada. Truecaller. Es que lo tengo aquí. Discúlpeme, yo lo busco acá. Acá. Llamadas verdaderas. Truecaller. Ajá. Truecaller se llama así. Porque el año pasado, personalmente a mí, me pasó lo siguiente. Me llamaron y todos los datos, ves cómo saben todos los datos. Pero yo no tuve deuda. Y yo una deuda en Bogotá. Pero yo no compro por internet, lo que compro es como utilización para mí o para mis hijos. Pero yo no compro nada de seguro ni nada por el estilo. Me tocó instalarlo porque estaban muy insistentes y yo revisé, cuando yo reviso ubicación del celular, pues el número que me está llamando, si me dan la dirección, reubico la dirección y pido el NID para poder ubicarlos porque la Cámara de Comercio tiene un enlace para saber cuál es la empresa y qué tipo de empresa y cuál es su función. Y si Entonces está empecé a activa, investigar cómo y si está activa o no. y si está activa. Entonces era un fraude que me estaban haciendo. Y todavía me siguen haciendo fraudes, me llaman y me toca es analizarlos y ver qué es, porque igualmente la base de datos de nosotros es vulnerada realmente, es muy vulnerada la base de datos de nosotros. Yo creo que les presenté a ustedes un programa, ¿sí? Un programa que tiene el internet para saber dónde está su base de datos. No. Mira esto, voy a quitar mi cámara. Mira, esto me tocó hacerlo porque es que ya sé el robo de la información. El robo de la información, ya en este momento los hackers, todo este tipo de personas o los malware, lo que roban es información, pero es información personal. ¿Para qué roban la información? Ve que yo la copiar. Está aquí, lo tengo. Precisamente para hacer fraudes. Sí, pero miren esta. Se hacen pasar Ahí un momentico por la persona y me imagino que compran o hacen endeudar a la persona. Ay, qué peligro. ya lo voy a copiar. Se llama, es esta, mira. Haven Bit Net. Pero ese es un programa o un aplicativo. Una aplicación. Muy bien. Ok. Ese es mi correo. Yo tengo, tengo el correo que es el personal, ¿cierto? Tengo como 3 correos. Uno, el personal, el que utilicé cuando era joven y bello, que no, ese no. Este es de otro trabajo que tenía, que ya no estoy trabajando, este es de la UNAP. Es, es este. No sé, no es. Pero yo lo abro aquí. Es este. Ese era cuando era joven y bello. Por ahí que, no sé, 23, 24. Para que me llegan todos los reportes de costos, todo lo que yo necesito de todos los reportes. Listo. Ese es pero mi hijo quiso ser un youtuber. Entonces, como lo tengo parental con los hijos, entonces me llega la información. Entonces, en vista de este correo, ocurrió esto. Tome. Este correo fue hackeado. Este correo. Me tocó cambiarle clave. Entonces, hay 5 violaciones de datos y no se encontraron pegas. Entonces, hubo violación de datos. Esta es una empresa que es de talento humano. Y como saben, uno tiene el correo y a veces coloca el correo. Y Por esas son las ejemplo, empresas que le robaron la información, sí, esas claro. que Por está ejemplo, esta mostrando es una, ahí, sí, esta es una Adecco. que, espérate, esta es una que tengo el correo vinculado. Mira que ese es el correo mío, como Ujú. cuando era joven y bello.
Esta es Sí. una. Entonces dice, se pudo notificar una violación masiva de datos que afectó a millones de clientes de Adecosur, por ejemplo en mi caso, y se robaron, la brecha expuso 4 millones de direcciones electrónicas. Oh, por Dios. ¿Y qué se llevaron? Estados civil, fecha de nacimientos, géneros, estados y números telefónicos, contraseñas almacenadas, me tocó cambiar la contraseña, y datos comprometidos, direcciones de correo, sexo, ubicaciones geográficas, estado civil. Entonces, esto es uno. Y esta situación me pues llevó a esa variable, cambiarla. Este es otro que, no sé, cuando era joven de yo de pronto entré y le di el correo. Esto es uno que es, no sé qué es. Esto es esto está en la internet oscura. Mis datos están en la internet oscura, ¿cierto? Porque se hackearon esta página. Esta página, no sé qué es esta página. Ay, ay, Pero este AECO también está en la internet oscura. Pues hackearon esta página y hackearon esta página. Y cuando era más joven y bello, yo visitaba esta página Taringa para descargar libros, documentos. Entonces también la hackearon. Entonces se robaron la información, ¿cierto? Ah, y en Twitter, miren, Twitter, Twitter. 20 millones de registros extraídos. 20 no, 200 millones. Ah, eso es de poquito. A Bruta la principios cartera. del 2023, fue este año. Sí, uy, no, 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 no. Y yo no utilizo Twitter. Yo lo tengo, pero lo utilicé, pero no lo utilizo, no, no soy muy amante a Twitter, nada de eso. Entonces, mire que es esta situación. También tiene lo que son números celulares, pero con el indicativo. Mm, creo que 057. Hombre, no hay. No sé si dio los números celulares. Qué buena noticia. No me da hasta miedo ya. Ese Hacer es eso. otro que me tocó crear paralelo. No ha sido hackeado, ¿cierto? Entonces, miren que son situaciones. Entonces, ese es el rol de la información. Entonces, frente a esto, la información se la roba. Sí. Ujú, Sí, ese tema es muy delicado. Pues yo tengo un correo de la empresa donde trabajo sí, y no sé cómo hacen y ya lo dejaron de hacer, pero me llegaba un correo de mi misma cuenta de la empresa. Entonces me decían, le hackeamos su correo. Mire que le estamos mandando de su misma cuenta a su cuenta esta información y que les tenía que consignar unos bitcoins y yo no sé qué, y yo cambiaba la clave. Y al tiempo y yo, ay, Dios mío. le Entonces hicieron era phishing muy, en el computador. pero me parece tan raro. Pues no sé, Le no hicieron porque yo phishing. no, sí, bueno, y eso me pasó mucho. Yo siempre que me llegaba ese correo cambiaba clave y volvían y entraban y encontraban, pero no, ya dejaron, pues yo nunca pagué nada, nunca hice nada, siempre los mandaba para spam y cambiando constantemente y ya hace un buen tiempo que no me sucede eso, pero me quedo impresionada es que con el mismo nombre de mi correo me enviaban a mi correo. ¿Cómo hacen eso? Increíble. Es que le Pero hicieron es que phishing encontraban, realmente. pero cada que cambiaba la clave, ¿cómo hacían para encontrarlo de nuevo? Mm, Porque es que Lo que me pasa es pasó que, cambiando la clave varias veces y de un momento a otro volvían y yo otra vez cambié clave ahí mismo. Pero bueno, nunca pasó, no sé, o sea, no, nunca pasó nada raro porque, pues, de la empresa o que se robaran datos de la empresa, cosas así, nada, nada, porque, no, de pronto te pero, llegó un correo electrónico con spam, entonces hazle clic a configuraste un malware y el malware lo que hizo fue apoderarse de tu computador y rescatar todo lo que es, lo que tienen de contraseñas. ah, Como uno no graba, uno no tiene el efecto de, porque todas las contraseñas las graba uno en Google, quedan grabadas. Entonces lo que sí. toca es borrar todas las partes de las cookies y no abrir spam y formatear equipo. No, pero ya, ese equipo, eso fue ya hace un buen tiempo, hace por ahí 6, 7 años, entonces ya, incluso ya estoy con otro equipo y todo, pero la primera vez fue como muy asustador cuando pasó y la recomendación fue
cambie clave, pero Sí, siguió pasando, entonces pasó como 3 o 4 veces y ya la verdad que no, pero es muy asustador como los hackers hacen todo ese montón de cosas para robar información. claro, eso sí es cierto, pero bueno, eso es la situación que pasa y es difícil realmente, es horrible realmente. Bueno, Ah, chicos, entonces bueno, yo creo que, ¿por qué no abres la burbujita? Porque tengo que ingresarlos al equipo, al grupo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo voy a descargar la lista de que se hicieron el día de hoy y les voy a mandar, pues si desean, ahorita les mando a los que están aquí, les voy a mandar la evaluación sí. del CIPAS para que me hagan la evaluación, yo ahorita hago la evaluación mía. Por Entonces, eso no lo puede hacer, sí, necesito los claro. nombres para poderles calificar bien, ayudarles con la nota. ¿Listo, chicos? Entonces voy a hacer otro sí para la semana entrante para explicar los trabajos en sí y ya para ver cómo van con los trabajos. ¿Listo? Bueno, Sí, señor, señor, muchas muchísimas gracias. gracias. Feliz Bueno, se noche. cuidan pues, que tengan feliz noche y disfruten mucho. Feliz noche, Gracias. hasta Profe, ¿y dónde le luego. enviamos los nombres? Señora, ¿Dónde le enviamos los nombres? no, estoy descargado un listado de asistencia. Bueno, profe. Gracias. Listo. Bueno, pues chicos, se cuidan. Chao, feliz Feliz noche. noche. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche para todos y Hasta luego. todas. Gloria, ¿tienes una pregunta?